Bueno, buenos días. Esta es la presentación que teníamos de las células citotóxicas. Esto es un trabajo hecho por Miles Anderson, David Shrama. Esto habla un poco más del sistema inmune y su complejidad para la parte citotóxica en células y moléculas para preservar la integridad del organismo y la eliminación de algunos elementos peligrosos que afectan tanto al el cuerpo. Para ir avanzando, digamos, en esta primera parte de la diapositiva, las voy a ir viendo con unas flechas rojas. En general, los péptidos presentados aquí en la parte 1 se derivan de proteínas intracelulares. Estos son degradados por el proteosoma, marcando aquí en la flecha, y transportados a través del transportador asociado con el procesamiento de antígenos, el TAP, que está aquí y está en la gráfica, y en el sistema endoplasmático retículo. Allí las moléculas de MCH, las que voy a poner aquí en el cursor, recién sintetizadas son estabilizadas por la calnesina. Esto es un elemento, una proteína que ayuda a las beta 2, que están aquí, y a las microglobulinas, las cuales se unen al complejo MHC. Este es el complejo de histocompatibilidad, el que hemos visto en clases. El plegado parcial e igualmente a las TPA que encontrarán en esta parte. Esto se transporta a través del aparato de Golgi a la superficie celular, como lo verán aquí en esta parte del complejo. El MCH se transporta a través del aparato de Golgi a la superficie celular y alternativamente las proteínas exógenas se fagocitan y los antígenos endocitados pueden salir por una vía de los endosomas hacia el citosol, ya sea antes o después del procesamiento, donde pueden entrar por la vía de la presentación básica del MHC. Entonces, esto que estamos viendo aquí con las flechas es cómo la célula ataca esa citotoxicidad de los péptidos. Y estos péptidos degradados ahora pueden entrar en la vía normal a través del complejo del TAP. Este es un proceso, pero vean aquí esta otra gráfica que es como más completa, donde las ligaduras del TCR por péptidos, donde están en esta parte, la voy a poner con una flecha. Estas ligaduras del TCR son activadas por la tirosina y el complejo CD3. En este paso, el reclutamiento y activación de las quinasas y la activación de las células T hacen una participación ligando los péptidos que causan una fosforilización incompleta, lo que se va viendo en esta parte. Este reclutamiento eh, para las quinasas son los que se encargan de la fagocitosis de la célula. Veámoslo aquí, por ejemplo, digamos, en este artículo, y veamos que ustedes ven mejor, se ve mejor en esta parte de los puntos rojos, los círculos, presentan sitios de fosforilización. Por lo tanto, es posible que las proteínas que contienen el dominio SH2, como las ven aquí, no pueden unirse al complejo de señalización. Entonces, repitiendo, esta parte de la fosforilación del TCR por péptidos, que es esta parte, y la activación de las quinasas por las células T generan un ligamiento del péptido, que es lo que permite al final ser fagocitado por la célula. Esto digamos como un resumen usando las gráficas de este artículo acerca de la citotoxicidad que las células hacen para controlar el tema. Ahora, en esta parte, digamos, como el tema de la clase en sí, ¿qué fue lo que, digamos, estuvimos andando? Pues la clase nos permitió actualizar los conceptos bases, las fases celulares, humorales y funciones de toda la red inmune en la normalidad de los organismos vivos, como bien dice la parte de la introducción de la clase. Y pues lo que más resalto yo son la parte de aprender un poco de los linfocitos, así sea, haya sido a través de la virtualidad, linfocitos B y los linfocitos T, su fabricación en la médula ósea, y
permitir que se active la cascada del complemento mayor de histocompatibilidad, que es la que libera todas las quinasas y las señales celulares para proteger al cuerpo. Entonces la gran labor de entender esa función del linfocito B y las células que hacen parte de esto y la proteína como las quinasas, que es lo que más me llama la atención, hacen ver que el sistema inmune es algo tan complejo y necesario que se debe proteger y cuidar para así valorar la vida, porque es gracias a este que se previenen las enfermedades. Gracias. Bueno, un saludo compañeros, docentes y demás. Entonces aquí presentamos el resumen correspondiente al trabajo final. En respecto a respuesta inmune y alergias a vacunas, eh, el tema tratado. Entonces recordemos que el objetivo principal de la vacunación es lograr una barrera de protección como tal de los individuos para que recién tengan una respuesta inmune protectora sin desarrollar alguna enfermedad. Este avance biotecnológico, este avance de la ciencia busca propiamente generar esta barrera contra posibles patógenos o virus principalmente que puedan acarrear una disminución de la población, de nuestra población como especie y también la propagación de posibles pandemias como lo que estamos viendo actualmente con el coronavirus. Pero bueno, este desarrollo tecnológico, biotecnológico de la ciencia de la biomedicina no está exenta a presentar efectos secundarios de cierta complejidad, entre ellas las alergias a las vacunas. Recordemos que la diferencia o de una alergia a una posible reacción secundaria se presenta con un nombre de anafilaxia o reacción vasovagal, en las cuales se puede distinguir principalmente por la gravedad que puede representar para la vida misma del paciente. Recordemos que la anafilaxia se puede presentar a los pocos minutos de la suministración de la vacuna, puede posiblemente durar hasta 30 minutos o después de las 2 horas en ciertos casos, y en los cuales se puede presentar en el aspecto respiratorio, sibilancias o estridor, pérdidas también de la frecuencia inspiratoria y respiratoria, efectos cardios hipotensicos en el aspecto cardiovascular. En el tema de la piel se puede presentar eritema, urticarias y angioedermas. En aspectos gastrointestinales, dolor abdominal y cólico. Y en el aspecto neurológico, alteración o pérdida de la conciencia total y poca respuesta al poner en la posición prono. La posición prono, recordemos que es, pocas palabras, poner en boca abajo en la posición de inclinación para poder darle mayor oxigenación a la vasodilatación de los alveolos pulmonares. Mientras que la reacción vasovagal, en términos coloquiales, es cuando uno le da un susto y le da ese aspecto como corazón fríe más por una respuesta de un mecanismo de defensa cuando uno está frente a una situación de posible riesgo o que el cuerpo o que uno reconoce como posible riesgo, pero que no representa eh, en términos de tiempo en respuesta más que un simple susto. Estas reacciones alérgicas se pueden clasificar en inmediatas o en aspecto hipersensibilidad tipo 1 con el complejo de hemoglobina mediada, en aspectos retardados de hipersensibilidad tipo 4. Y todo esto está de acuerdo al tiempo de reacción transcurrido entre la vacunación y la reacción. Entonces aquí tenemos en la siguiente tabla representación de reacciones anafiláticas gatilladas, o en otras palabras, la reacción inmediata de respuestas anafiláticas o con reacciones anafiláticas, anafilaxia, según algunas vacunas como la hepatitis B, tifoideas, HIV, influencias estudiantes, entre otras, en el cual la tasa no supera más del 3% en el peor de los casos, por millón. Y generalmente esto está asociado a lo que está constituido con las vacunaciones. Algunas veces puede estar presentado porque en algunas enzimas o proteínas como o albúmina, las personas presentan reacciones cruzadas propiamente ya innatas, y algunas vacunas pueden presentar alguna composición muy pequeña de esta proteína, también por ejemplo con la caseína, también en los aspectos taponadores o mediados de la gelatina,
algunos también de aspectos antibióticos, los estabilizadores que utilizan en la composición de la vacuna, algunos ayudantes, entre otros. Ya entrando en el tema de la citotoxicidad, genotoxicidad, que es el otro aspecto que nos corre a exponer, aquí vamos a ahondar en un aspecto muy puntual de alguna ejemplificación o un modelo trabajado. Y en ese aspecto vamos a trabajar con los anfibios como biomodelos, bioindicadores. Recordemos que los anfibios presentan esta particularidad dentro de los vertebrados de presentar de una fase acuática, larval, a una fase terrestre, algo que se puede presentar también en algunos insectos. ¿Cuál es esta particularidad? Durante el desarrollo tan complejo en la presencia de diferentes hormonas, principalmente para el desarrollo y la prolongación de extremidades, cola, reducción de cola, desarrollo de ojos, desarrollo de boca y demás, empezando que esto inicia siendo un huevo, una puesta de huevo, la bioacumulación que se puede presentar a nivel tegumentario, a nivel de tejidos, en la fase par de los anfibios puede ser muy alta y llega a ser un bioindicador de bioacumulación de, por ejemplo, metales pesados o algunos derivados como el arsénico, también algunos derivados de insecticidas o plaguicidas, demás, o también estos aspectos de, de plaguicidas utilizadas en los monocultivos como el glifosato, algunas muy usadas en algunas partes del país para los cultivos. Y esto se puede generar una bioacumulación más que todo en la fase larval y en la fase adulta también. Recordemos que los anfibios a nivel tegumentario ellos realizan intercambio gaseoso o liberación de óxido y absorción de oxígeno como tal a nivel tegumentario. Las dérmicas tegumentarias y las conexiones de vasos sanguíneos en las capas superiores de la dermis y las capas intermedias e inferiores son muy ricas en vasos sanguíneos, lo que permite un intercambio gaseoso. Estos canales van a ser bloqueados por una gran bioacumulación desde la fase larval a la fase adulta en estos microhábitats en la cual está presentando una presión de transformación y sumándole una presión de bioacumulación de todos estos agentes tóxicos que dan una reducción drástica de la presencia, riqueza y abundancia de estas especies. Actualmente los anfibios se han utilizado como biomodelos, bioindicadores en aspectos clínicos también, en aspectos de la salud del paisaje y el ecosistema, con lo que uno considera como país, ecología del paisaje en el tema de las transformaciones y demás, para, por ejemplo, meter aspectos de monocultivos, aspectos de ganaderos, o estos grandes haciendas de productos cárnicos que pueden ser cerdos, pueden ser vacas, pueden ser gallinas, entre otros, y que generalmente estos sistemas de riego, perdón, lo hacen generalmente en dispersión de suelos. También en la agroindustria o en la industria de hidrocarburos, cuando se están haciendo las temas de operaciones y demás, generalmente utilizan un plan de manejo para el tema de desechos de residuos líquidos o aguas residuales, regarlos, hacer riego en algún predio en específico. Lo que sucede es que a veces se puede presentar filtraciones, pequeñas filtraciones a ciertos cuerpos de agua o por evaporación y demás, lo que puede generar una acumulación de estas toxinas y a su vez pues se va a volver una cadena. Y principalmente en ellos, a diferencia de otros grupos como de vertebrados como los reptiles, como las aves de los mamíferos, debido a su aspecto de historia de vida natural y todo este aspecto morfológico, morfoanatómico y aspecto biomecánico de la respiración tegumentaria, los vuelven un biomodelo perfecto y a su vez un grupo de fauna bastante eh, sensible a estas bioacumulaciones citotóxicas y genotóxicas que les pueden generar en gran parte las especies de anfibios un potencial riesgo para su desaparición y extinción. Aquí presentamos una relación en cómo dichas transformaciones de coberturas vegetales, que generalmente están asociadas al tema de pérdida para el tema de meter monocultivos y demás, con las actividades previamente mencionadas,
automáticamente representa la disminución no solo en la anfibiofauna, sino en el tema de fauna silvestre en general, más que todo en el grupo de vertebrados. También muy reconocido, trabajado puntualmente con el grupo de peces. Entonces la disminución de riqueza-abundancia es puntualmente una ausencia de estados y también una ausencia de estados juveniles y puestas de huevos en los cuerpos de agua y sustratos. Generalmente es un indicador muy puntual para determinar la salud de un ecosistema. Y recordemos que generalmente está representado la pérdida de una especie. Cuando se genera la pérdida de una especie, pues está representando la pérdida de dos o más especies encadenadas o en seguidillas a esta. Buenos días a todos. El siguiente artículo habla sobre la evaluación de la genotoxicidad de las aguas costeras de Chile Central sobre los peces Mugilcephalus y Odontestes brevianalis. Escrito por Hernán Gaed y colaboradores del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Valparaíso. El objetivo de este artículo o de esta investigación fue evaluar la genotoxicidad de las aguas de las desembocaduras de los ríos Aconcagua, Maipo y el estero Catapilco sobre las especies de peces Mugilcephalus y Odontestes brevianalis. Los ríos Aconcagua, Maipo y el estero Catapilco presentan crecientes procesos de contaminación debido a las diferentes actividades antrópicas que se desarrollan en sus cuencas, entre ellas actividades agrícolas, industriales, fundiciones y desarrollo urbano. Estas actividades generan una gran variedad de residuos, los cuales llegan directa e indirectamente a estos cuerpos de agua. Estos residuos contienen, entre otros, metales, los cuales, a diferencia de la materia orgánica, no sufren degradación biológica ni química en la naturaleza. Son persistentes y se bioacumulan en los organismos de las tramas tróficas acuáticas. Y una gran parte de estos residuos se concentra en la zona de las desembocaduras, denominadas estuarios. Los metales como el cobre, el zinc y el plomo son de particular interés ecotoxicológico, debido a que se asocian a los residuos mencionados anteriormente. Materiales y métodos. El área de estudio, el río Aconcagua, Maipo y el estuario y el estuario Catapilco. Entre los diferentes estudios que ellos realizaron, utilizaron biomonitores, los cuales fueron los peces Mugilcephalus y Odontestes brevianalis. Estos peces son conocidos internacionalmente porque se usan para criarlos y son peces cuyas familias son de las más extendidas en todo el mundo. Se hizo medición de parámetros físico-químicos en las muestras de agua, en donde en cada sitio de muestreo se midió in situ en el agua superficial en periodo de baja marea la temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales. Con un equipo multiparámetro también se realizó o se determinó se determinaron metales en aguas y tejido en peces. Las muestras de agua se tomaron superficialmente en envases plásticos de alta densidad que contenían ácido nítrico. Las muestras de tejido branquial se tomaron en terreno mediante dirección y fueron transportadas refrigeradas a 4 grados centígrados. El siguiente método fue la obtención de muestras de sangre en peces. La obtención de las células sanguíneas se usó para realizar pruebas de genotoxicidad,
relacionadas con la presencia de micronúcleos y formación de cometas. Esta se hizo mediante una disección abdominal desde la aleta pectoral hasta el opérculo. Se obtuvieron 2 frotis de sangre por cada individuo y uno para ensayo cometa. La sangre se extrajo con capilares heparinizados y luego se almacenaron a 4 grados centígrados. También se realizó la prueba de viabilidad celular a partir de muestras de sangre de cada pez y se tiñeron con colorante eosina al 0.2% en solución Ringer, el cual solo tiñe células muertas. Por último, se hicieron ensayos de genotoxicidad, donde se hizo un registro de la evaluación de la inducción de micronúcleos y un ensayo cometa, en donde se categorizaron los estados del cometa y se interpretaron el grado de daño genotóxico acorde a la longitud de la cola de cada pez. En la gráfica o en esta tabla podemos observar los estados del 0 a 4 y la longitud de la cola, y esos son los grados de toxicidad o la interpretación que los investigadores le dieron a cada uno de los datos obtenidos en campo. Los resultados: ellos obtuvieron resultados, parámetros físico-químicos y concentración de metales totales en las muestras de agua, en donde el pH en los 3 cuerpos de agua fue alcalino, siendo el más alto en las aguas del estero Catapilco y el más bajo en el río Maipo. La conductividad y sólidos disueltos totales fueron más altos en el estero Catapilco. La concentración de oxígeno disuelto fue similar en los 3 cuerpos de agua. La concentración de cobre total en agua fue la más alta en el estero Catapilco, seguido de Maipo. La concentración de plomo fue más alta en el río Maipo y la concentración de zinc fue más alta en el río Aconcagua. En cuanto a las concentraciones de metales pesados en las branquias, ellos obtuvieron que el zinc es el metal que presentó la mayor concentración en ambas especies de peces, mientras que el plomo fue más alto en la primera especie, Mugilcephalus, en el río Maipo, y la mayor concentración de cobre se encontró en esa misma especie, Mugilcephalus, en el río Aconcagua. Luego está la viabilidad celular de los eritrocitos, en donde los peces en las desembocaduras tuvieron una viabilidad del 81% en el río Aconcagua, 84% en el río Maipo y el 100% en el estero Catapilco. En cuanto a la genotoxicidad, en el ensayo Cometa, ellos observaron que el daño genético fue más alto en los peces de la desembocadura del río Maipo, tanto en Mugilcephalus como en Brevianalis, siendo los estados 3 y 4 de daño los que se presentaron con mayor porcentaje en ambas especies. En el río Aconcagua, el estado 1 de daño presentó el mayor porcentaje en ambas especies. En el estero Catapilco, el daño fue más grande en Brevianalis. El estado 2 presentó el mayor porcentaje de daño y esto lo podemos observar en la tabla 6. En el ensayo micronúcleos, la mayor frecuencia fue en el río Maipo, seguido del río Aconcagua, y la correlación más alta entre el daño genético y la concentración de metales fue con cobre. Entonces aquí los autores
realizan algunas conclusiones y discuten esta investigación y encuentran que las diferencias en las características físicas y químicas entre las aguas de las desembocaduras de los ríos Aconcagua, Maipo y el estero Catapilco estarían determinadas por las diferencias en los caudales, grado de antropización, características orográficas y geológicas de las cuencas de estos ríos y estero. En este sentido, tanto las concentraciones de sólidos disueltos totales como la conductividad, que fueron más altos en el estero de Catapilco, se podrían deber a que los caudales de los ríos Aconcagua y Maipo son mayores que el del estero Catapilco. Además, durante el estudio, las aguas del estero Catapilco en la desembocadura formaron una laguna sin salida al mar. En relación al pH, los dos ríos y el estero presentaron un pH alcalino, similares a otros estudios reportados anteriormente para el 2004 y el 2007. En cuanto a la concentración de metales en aguas, la mayor concentración de cobre fue en el estero Catapilco y puede ser por la menor dilución que presentó este estero al momento del estudio en comparación con los ríos Aconcagua y Maipo. En la figura 2 vemos la frecuencia de micronúcleos y la cantidad de eritrocitos de brevianalis capturados en la desembocadura de los ríos Aconcagua, Maipo y el estero Catapilco. Aquí indica que hubo una diferencia significativa en el estudio. En la figura 3 se observan los eritrocitos maduros, presencia de micronúcleos en la especie brevianalis. En la figura 4 se observa una clasificación morfológica cualitativa de los estados de la longitud del cometa y frecuencia de lesiones en el ADN. En el tejido branquial, la concentración de cobre fue menor que el zinc y el plomo, indicando una menor biodisponibilidad, la cual podría relacionarse con el pH alcalino de las aguas, generándose especies químicas de cobre no bioacumulables. La bioacumulación del plomo fue menor que el zinc, y esto podría deberse a que el plomo tiende a bioacumularse más en otros tejidos como el hígado seguido de las branquias y en concentraciones muy inferiores en el músculo. En branquias, el zinc presentó la mayor concentración en ambas especies y esto sugiere una mayor biodisponibilidad de este metal en las aguas estudiadas. Otro factor que podría explicar las diferencias de las concentraciones de los metales en las branquias entre los peces son los diferentes hábitos alimenticios, necesidades ecológicas, metabólicas, edad, tamaño y longitud de los peces y sus hábitats. La exposición de ambas especies a las aguas de las tres desembocaduras les generó cierto grado de daño genético, y este daño fue mayor en las aguas de la desembocadura del río Maipo en las dos especies. Esto sugiere, para los autores, que las aguas de los tres cuerpos de agua contienen agentes químicos con concentraciones biodisponibles que provocan algún grado de daño genético en peces. Los autores concluyen que los resultados obtenidos de genotoxicidad en cuanto a nivel de daño dicen que la fauna íctica de las desembocaduras de los ríos Maipo y Aconcagua, como el estero Catapilco, están expuestas de manera significativa a la acción de agentes químicos genotóxicos.
En el río Aconcagua el estado de daño con mayor porcentaje correspondió a ligeramente tóxico en ambas especies. En tanto, en el río Maipo fue extremadamente tóxico. En el estero Catapilco fue moderadamente tóxico para breve análisis. Finalmente, el daño genotóxico no se correlacionó con las concentraciones de los metales cobre, zinc y plomo medidos en branquias. Ahora en el siguiente tema sobre arsénico y COVID-19 lo vamos a hacer de manera muy breve. Entonces, la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. Los metales tóxicos podrían tener un papel como factores de riesgo para la COVID-19 en la disfunción respiratoria e inmunotoxicidad, así como la interferencia de dichos metales en estudios epidemiológicos y experimentales lo ha demostrado. La exposición al arsénico causa una serie de enfermedades respiratorias malignas y no malignas, incluso a dosis subtóxicas. Se ha demostrado que la exposición a este metal se asocia con trastornos de función respiratoria, especialmente en pacientes con sobrepeso y obesidad. También inflamación pulmonar y anormalidades espirométricas asociadas con un aumento de la metaloproteinasa 9 en esputo en niños expuestos al arsénico. Es decir, si puede haber un factor de riesgo cuando la persona se encuentra expuesta a este metal y por ende puede tener un papel para que la persona que presenta COVID-19 pueda tener una disfunción respiratoria mucho más crónica. Además hay que tener en cuenta las comorbilidades que pueda tener la persona que presente esta enfermedad. Pro y contra del uso del arsénico. En pro se encuentra que el arsénico 73 se usa como trazador para estimar la cantidad de arsénico absorbido por el organismo y el arsénico 74 en la localización de tumores cerebrales. El arsénico es un elemento químico primordial para la vida y su deficiencia causa problemas en el organismo y en el planeta. Además, es un ingrediente principal en pescados, vegetales y carnes. Este elemento también se usa en la quimioterapia de inducción y de consolidación, por ejemplo en la leucemia promielocítica aguda, al igual que otros tipos de cáncer. En el siglo XIX fue usado para tratar la sífilis, pero posteriormente se reemplazó por la penicilina. También se usa como conservante en la madera. Se recurre al arseniato de plomo y al arsenito de sodio para la elaboración de insecticidas, herbicidas y otros venenos. Aquí vemos el elemento, los usos médicos y farmacéuticos en los cuales se puede usar y que se encuentra en el estado natural en la naturaleza. Pero de manera inorgánica es demasiado tóxica para cualquier ser vivo. Contra. El arsénico está presente de forma natural en niveles altos en las aguas subterráneas de varios países. Además, es muy tóxico en su forma inorgánica. La mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización del agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios que posteriormente se van a ser consumidos por la población. La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.
La intervención más importante en las comunidades afectadas consiste en prevenir que se prolongue la exposición al arsénico, implantando un sistema seguro de abastecimiento de agua potable. En la intoxicación aguda por arsénico, la muerte sobreviene debido a un colapso cardiovascular y a un shock hipovolémico. Aquí vemos la dosis letal en humanos para el trióxido de arsénico. Los residuos generados de las actividades antropogénicas que involucran el uso del arsénico ha ocasionado la contaminación de numerosos lugares, cuerpos de agua, tierras, por lo que es importante tomar medidas para la eliminación de este elemento de estos cuerpos de agua y de los suelos con presencia de arsénico. Los síntomas inmediatos de la intoxicación incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea. Posteriormente aparecen otros efectos como entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies, calambres musculares y en caso extremo la muerte. Vemos otros síntomas como pigmentación, lesiones cutáneas, callosidades en las palmas de las manos y los pies, hiperkeratosis. Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente 5 años y pueden ser precursores de cáncer de piel. Entre los demás efectos perjudiciales para la salud que se pueden asociar a la ingesta prolongada de arsénico, destacan los problemas desarrollados con el desarrollo, neurotoxicidad, la diabetes como se dijo anteriormente, enfermedades pulmonares y cardiovasculares. En particular, los infartos de miocardio inducidos por el arsénico pueden suponer una importante causa de muerte, de aumento de la mortalidad. Aquí vemos cómo el arsénico se encuentra en los cuerpos de agua, las manos pigmentadas y con callosidades, y la bioacumulación de arsénico a través del tiempo en los animales, en este caso en peces. Gracias. De las reacciones adversas mediante los contrastes yodados. Para entender ¿qué son estas sustancias? Estas sustancias son unas sustancias químicas con moléculas muy complejas que son inyectadas dentro del torrente sanguíneo, generando diferentes alergias o reacciones dentro del cuerpo. De estas, al tomar la hipersensibilidad o reacciones adversas a estos medios de contraste. Estas sustancias pueden generar problemas, pero es la importancia de las que nos permite que este contraste genere unos contrastes a estructuras vecinas durante los estudios radiológicos, dando diagnósticos muy importantes que sin estas sustancias son imposibles de generar un diagnóstico acertado a ciertas enfermedades o patologías. Dentro de estas hay que aclarar que la osmolaridad, entonces, como muestra en la figura, los factores de riesgo muchas veces se ven acomplejados con problemas o enfermedades afines o problemas que ya llevan durante mucho tiempo, ya que esa aumenta la hipersensibilidad para estos factores. Esos medios de complejos yodados aumentan, ya que tener problemas renales agudos generan un factor muy amplio y estas enfermedades pueden generar muchas reacciones. Si tienen ustedes sobre enfermedades concomitantes como los mastocitos, la diabetes, sobre problemas de tiroides, policetemia y paraproteinemia, son muy probables de que generen muchas reacciones. Esas enfermedades cardiopulmonares
muestra la diapositiva, los medios de contraste ayudados activan directamente los mastocitos. También otros mecanismos descritos con la activación del factor 12 de coagulación con la formación directa de la bradicimina por activación del complejo de la versión de la L-arginina y del óxido nítrico, liberación de la pseudoantígeno. Como vemos, estas reacciones adversas generan problemas quimiotóxicos o fisiológicos, ya que generan problemas como el vómito, el edema pulmonar, las cardiopatías y los deterioros funcionales renales. Estas reacciones generan con estas y aumentan más si tienen estas patologías con anterioridad. La hipersensibilidad no inmunológica activa directamente los mastocitos y que se requiere fase previa a la sensibilización. Como vemos, hay reacciones para poder, antes de ser inoculado o inyectado en la intravenosa, se puede generar en la parte de reacciones inmediatas por la parte subcutánea. Entonces, como vemos en la parte cutánea y en la parte subcutánea, como vemos con los parches, son estos cuando es cutánea, estas son como muy rápidas, reacciones muy rápidas y podemos tener indicaciones de la hipersensibilidad del paciente. En cambio, con los parches o con otros reactivos podemos identificar a medida de varios días y es más difícil para detener. Se hablará sobre la genotoxicidad y afectación y la responsabilidad como seres humanos. Entonces, genotoxicidad se entiende de manera amplia con la afectación a los daños del ADN, de los cuales los componentes que están involucrados son las estructuras funcionales de los cromosomas, causando por una afectación o agentes químicos o biológicos, físicos, por lo que la industria y la investigación debe hacer un uso manipulación a estos desechos responsables para evitar afectaciones de los cuales diferentes organismos biológicos que dan equilibrio durante todo el proceso biológico, que posee un organismo biológico en forma de ADN, agrupándose en cromosomas. El genotipo se expresa fenotípicamente, siendo el resultado de la expresión genotípica, ya que conjuntamente con la influencia del medio de factores epigenéticos, que a la larga tendría variaciones sutiles en lo que respecta a la macroevolución, al acumularse esto a tener una respuesta drástica. En realidad, la gran mayoría de los agentes tóxicos son inertes. En los seres vivos es a través de la enzima o metabólicos en los que los genotoxinas son biotransformadas a productos más reactivos o electróficos, capaces de interactuar con diversas macromoléculas de las células tales como la proteína y los ácidos nucleicos. Al frente de las películas o dibujos animados, como se conocen como el HUL, o generan exposiciones a sustancias genotóxicas, darán como resultado a un ser superpoderoso. Solamente se puede ver en las películas como una diapositiva. Esto puede quedar solo en la ficción. Completamente todo estos genotóxicos por motores derivados de la industria, desechos de laboratorios, agroquímica, combustión, entre otros. La contaminación ambiental ha surgido simultáneamente con la historia y la humanidad, desde el momento en que el hombre utilizó el fuego como elemento para sustituir la escala en la actual. Se manejan escalas aunque no manejan la regulación ambiental y
Se vierte en la tierra más de lo que se puede biodegradar, tanto en el aire como en el agua, contaminando la fauna, la flora, y esta a su vez es un ciclo biológico que nos llega a nosotros para ir acumulando, llegando a nosotros por una red trófica, surgido cada vez más con enfermedades de cáncer, deformación, que a primera vista no tiene una explicación plausible. Es necesario que la sociedad se concientice a la industria, que tenga responsabilidad con estos productos, y que el gobierno cree políticas efectivas cumpliendo, ya que nuestras leyes son muy amplias, tienen las mayores legislación ambiental en nuestro Colombia. Pueden aplicar, pero no se aplica para nada. Se hablará sobre la genotoxicidad y afectación y la responsabilidad como seres humanos. Entonces, genotoxicidad se entiende de manera amplia con la afectación a los daños del ADN, de los cuales los componentes que están involucrados son las estructuras funcionales de los cromosomas, causando por una afectación o agentes químicos o biológicos, físicos, por lo que la industria y la investigación debe hacer un uso, manipulación a estos desechos responsables para evitar afectaciones de los cuales diferentes organismos biológicos que eventualmente podrían ser damnificados, como sucede en las diferentes localidades del planeta, afectando la diversidad y de todos los niveles. Como lo vemos en los agentes químicos, podemos encontrar los alquilantes, los acridinas, los oxidantes, agentes redox, epóxidos, alifáticos, etc. Muchos pueden tener muchas consecuencias. Los físicos, como la temperatura, la luz ultravioleta, radiaciones, los ionizantes, radiaciones electromagnéticas.